Hola, estimados estudiantes de tercer año A, B y C. Les habla la profesora Leyvi Jiménez y los estaré acompañando en el área de castellano. Nuestro contenido trata sobre los recursos literarios. A continuación les estaré explicando cada uno de estos temas. ¿Qué son los recursos literarios? Se llaman recursos literarios o también figuras retóricas a los giros y estrategias especiales que los autores de literatura imprimen sobre el lenguaje en sus obras, con el propósito de dotarlas de mayor potencia expresiva o mayor belleza. Se trata pues de usos especiales distintos de los ordinarios del idioma. Con ello nos referimos específicamente al verso ni a los efectos visuales que en algunos poemas se pretende alcanzar distribuyendo el texto en la hoja, sino a forma de decir las cosas, a método para variar el modo común de usar el lenguaje. Tipos de recursos literarios. Tenemos lo siguiente. Metáfora. La metáfora es la figura literaria que emplea una palabra para hacer referencia a un concepto que, si bien ella no define, sí que existe cierta semejanza. Por ejemplo, tus labios son de azúcar, para hacer referencia a que son dulces. La hipérbole es cuando empleamos el lenguaje con una voluntad de exageración para remarcar una idea en concreto. Por ejemplo, eres más alto que un pino. El hiperbatón es una figura que altera el orden de una frase para resaltar una idea en concreto. Por ejemplo, un adiós en el ande ayer nos dimos. Anáfora es cuando se repite al inicio de la frase la misma palabra o el mismo sonido y así generar una melodía. La onomatopeya es un recurso que se usa sobre todo en los cómicos en el lenguaje informal. Es cuando se representan sonidos mediante el lenguaje. Por ejemplo, el pum pum de mi corazón. Símil, también llamado comparación, es una figura retórica que sirve como medio para establecer una relación entre un elemento real y otro imaginario o uno figurado. Por ejemplo, era fría como un témpano. Por ejemplo, suda como testigo falso, inútil como carnicero de noto. Importancia de los recursos literarios. Los recursos literarios son de gran importancia para dar sentido a los textos, ya que se utilizan tanto para embellecer como para hacer más interesante la lectura de los mismos, pero siempre tomando en cuenta la cohesión, la coherencia, que debe ser una característica fundamental en cualquier escrito. ¿Cuáles son las características de los recursos literarios? Los recursos literarios se definen como una serie de herramientas usadas por los autores de la literatura para generar un efecto específico en el estilo de su texto, con el fin de que el lector y oyente lo pueda interpretar. Puede referirse a aspectos sintácticos, semánticos, fonológicos de las palabras afectadas. Funciones de los recursos literarios. Los recursos literarios permiten aportar énfasis y bellezas a un texto, más allá del uso convencional del lenguaje, recurriendo a la fonética, la sintaxis y la semántica. Por lo tanto, no es habitual encontrar en el lenguaje habitual. ¿Para qué sirven los recursos literarios? Ahora que ya has podido ver la completa lista de recursos literarios, que son muchos, que existe, es importante que sepas para qué sirven. Tienes que saber que estos recursos también se conocen con el nombre de figuras retóricas y hacen referencia a los usos especiales que los autores hacen del lenguaje para poder darle más potencia expresiva a sus textos y un toque más poético y enfático. Por tanto, se trata de un uso literario o retórico del lenguaje para poder expresar con mayor énfasis el mensaje que se quiere emitir. Por este motivo, los recursos literarios se usan sobre todo en el texto literario, ya sea poesía o prosa. Dependiendo del estilo propio de cada autor, es habitual que use en mayor medida un tipo de recurso u otro. En la lengua común también existen algunas expresiones o juegos de palabras que beben de este uso retórico del lenguaje.